Bueno, son las 11:05 de la mañana en la República Argentina. Seguimos con 10 grados de temperatura en el área metropolitana y esperemos poder llegar a los 15, como nos había adelantado en la mañana de hoy Augusto Niesgay. Vamos a charlar un poco de política y de actualidad y de cómo va evolucionando la política argentina desde ese mediados de marzo, cuando inició la cuarentena, a hoy, donde ya estamos analizando otros temas, fundamentalmente la profundización de la crisis económica. Vamos a hacerlo con Augusto Salvato, que es politólogo, es docente de la Universidad Católica Argentina en Sociales, es magíster en estudios latinoamericanos y miembro del grupo joven del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Augusto, buen día. Maximiliano Lecky de Radio Sónica te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Por favor, gracias por el llamado. Bueno, hemos ido modificando, ¿no?, los temas políticos y sobre todo pasaron a ser primero sanitarios cuando arrancó la pandemia y ahora pasan a ser profundamente económicos, ¿no? Sí, bueno, en realidad creo que en principio lo que se hizo fue una división, a mi juicio, demasiado tajante entre la economía y lo sanitario, y en este momento nos estamos dando cuenta que en realidad son temas que están altamente interconectados y que no se pueden separar. Es decir, una de las causas, si se quiere, de que en América Latina el virus haya pegado mucho más fuerte que en sociedades europeas es justamente nuestros déficits económicos estructurales que venimos arrastrando desde hace tiempo. Uh-huh. Sí, yo lo decía un poco hoy en la mañana en la editorial, eso también. A mí me da la sensación de que esos déficits económicos son de larga data, de muchos años, y que efectivamente ningún gobierno ha podido corregir o avanzar, y que hoy estamos en peores condiciones que el resto del mundo para salir adelante en la pospandemia, ¿no? Sí, te diría que esto es una constante en varios países de América Latina, es decir, lo que vino a hacer esta pandemia, esta cuarentena, es decir, esta situación de crisis generalizada, es poner de manifiesto un montón de déficits estructurales que tienen no solamente la economía, sino en general la política económica en los países latinoamericanos. Uno, por ejemplo, que es muy claro, tiene que ver con el empleo informal. Vos fijate cómo en América Latina imponer cuarentenas estrictas es mucho más complicado por el hecho de que tenemos un alto porcentaje de empleo informal. Claro, claro. Y eso hace que sea imposible, digamos, decirle a la gente, bueno, quédate en tu casa y yo te pago el sueldo, porque mucha gente no está registrada. Otra cuestión tiene, por ejemplo, que ver con la incapacidad, te diría, prácticamente total, del Estado argentino de implementar políticas públicas y de hacer cumplir determinadas disposiciones. Uh-huh. Fíjate como, por ejemplo, ahora tuvimos una especie de pico de casos ayer, 14 días después de la cuarentena estricta. ¿Qué te quiere decir eso? Que de alguna manera la cuarentena estricta no se está cumpliendo del todo, especialmente en algunas zonas. Uh-huh. Ahora, ¿por qué? Básicamente porque el Estado no tiene la capacidad de hacerla cumplir. Entonces, es muy complicado. Claro, lo que pasa que, Augusto, disculpame que te interrumpa, sí. Pero estoy tratando de reflexionar mientras vos también estás diciendo. También me da la sensación que el Estado entonces se equivoca en hacer una cuarentena tan prolongada, de las más prolongadas del mundo, a sabiendas que los primeros, te diría, mes y medio, 2 meses, la gente lo pudo cumplir, debería tal vez haber abierto un poco y después, si la situación se complejizaba, volver hacia atrás. Pienso en voz alta y lo desarrollo con vos. Sí, mira, hay dos claves, te diría yo, a la hora de hacer políticas públicas. La primera es que la política esté bien diseñada, ¿no? Que esté bien armada, y eso generalmente se hace en función de la información y los datos que vos tenés. Ahora, la segunda es que vos tengas la capacidad de implementarla. Claro. Es decir, si vos diseñás una muy buena política pública, pero no tenés la capacidad de implementarla, no te sirvió para nada. Y un poco me parece que lo que le pasó al Estado argentino es que trató de adelantarse mirando con esta, digamos, cuestión tan patológica de la Argentina, de mirar más a Europa que cualquier otro lugar del mundo,
y tomó decisiones en base a lo que sucedía en Europa, no en base a lo que sucedía en la Argentina. Y eso lo que llevó es a quizás una política que ahora es muy fácil decir que fue, digamos, prematura, pero creo que se podrían haber tomado otras decisiones, incluso adelantándose, mirando más que el ejemplo de Europa a otros ejemplos. Fíjate que, por ejemplo, en lo que es en todo el mes de febrero, todo el mes de principios del mes de marzo, diferentes figuras, digamos, empezaron a advertir sobre la importancia de testear más en Ezeiza, Exacto. la vía de entrada del país. Y bueno, eso no se implementó, primero porque no se venía implementando antes, en otros países, porque todavía estaba muy prematuro, pero la cuestión es tomar las decisiones, si se quiere, correctas para el momento correcto. Quizá, digamos, en su momento era más necesario tomar otro tipo de medidas más inteligentes. Ahora, en su momento fue más fácil establecer una cuarentena dura, en parte porque había un cierto miedo de la población que permitía que la gente se quede adentro. Ahora, cuando ese miedo se perdió y es el Estado el que tiene que garantizar ese cumplimiento, evidentemente no hay capacidad de hacerlo. ¿Y cómo es lo que está pasando en otros países? Bueno, me comentaste un poco que siempre miramos a Europa, ¿no? Los argentinos tendemos a mirar más a Europa. ¿Qué pensás en lo que está pasando en otros países que a veces tienen que ir hacia atrás, pero no de forma conjunta? En España, por ejemplo, van hacia atrás, pero va una región o va cierto sector. No va todo el país hacia atrás a una fase anterior. Y así en otros países, ¿no? Sí, bueno, es que generalmente lo que está ocurriendo es que también esta situación está poniendo de manifiesto, incluso en la Argentina también, lo que es, digamos, otra vez la política local, ¿no? O sea, le está dando fuerza a lo que tiene que ver con lo local, que también es un fenómeno que se venía dando más fuertemente. Fíjate cómo los intendentes, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires, han adquirido un rol central, y en todo el mundo está pasando algo parecido, especialmente en los países que tienen cierta estructura que permite que esto sea así. Fíjate el caso de Brasil, por ejemplo, hay un muy fuerte desafío por parte de los gobernadores al gobierno central de Bolsonaro, lo mismo en el caso de los Estados Unidos, sucedió algo parecido en el caso mexicano, especialmente al principio. Creo que esta pandemia, una de las cosas que está haciendo es dar más fuerza a la política local, y reforzar justamente, digamos, a estas figuras políticas. Augusto, sí. Déjame meterte en un tema relacionado con lo que está pasando obviamente, y te lo hago porque por tu experiencia que tenés en los temas políticos y del análisis político, con una visión un poquito más allá. ¿Qué pensás de lo que está pasando en el gobierno, de este cruce entre Eve de Bonafini, Julio De Vido, tal vez el sector más duro del kirchnerismo y algunos dicen el sector más dialoguista del gobierno, algunos, entre comillas, lo pongo más emparentado con el establishment americano, y ahí parecen querer ponerlo ahora Alberto Fernández porque va a hablar con el Consejo de las Américas? ¿Qué pensás de esto? Mira, yo te diría que tanto la oposición como el oficialismo, es decir, las dos fuerzas políticas principales de la Argentina, que son dos coaliciones electorales exitosas, que han tenido problemas para funcionar como coalición de gobierno. Y tienen los dos los problemas, digamos, problemas similares. El primero es una falta de liderazgo. Hay una completa falta de liderazgo porque no se sabe realmente quién es el líder de cada una de las coaliciones. Y en segundo lugar, hay muy fuertes internas. Esto en el gobierno lo que provoca es una inacción bastante profunda, es decir, una falta de capacidad de implementar ciertas políticas. Esto se ve muy fuertemente, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, o en ministerios o en secretarías relacionadas con la energía, por ejemplo, donde esa interna se ve más fuerte y hace muy difícil que se tomen decisiones, porque, digamos, no hay coincidencia entre los distintos actores. Y en la oposición, esto genera, digamos, también la falta de una certeza de una alternativa, digamos, clara. Entonces, creo que se están dando paralelamente estas dos cosas, y eso genera una gran incertidumbre en la política argentina. Es decir, no sabemos para dónde va a ir el gobierno, porque, digamos, Alberto
tiene un gobierno, te diría, sin agenda propia, y por otro lado tampoco se sabe bien hacia dónde va a ir la oposición, que también tiene una interna bastante dura. Te diría que yo la otra vez lo ponía de la siguiente manera: hay una figura en el psicoanálisis que se llama matar al padre, que tiene que ver con la con la madurez de los individuos. Si lo trasladamos a la política, creo que las dos fuerzas políticas principales de la Argentina están luchando por matar al padre y a la madre, en el caso del Frente de Todos. Estamos hablando de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner, y por ahora no lo están logrando. Fíjate cómo los dos eventos principales de la última semana fueron el tuit de Cristina Kirchner y el viaje de Macri a Paraguay. Exactamente, sí, exactamente. ¿Crees que también el tema de Vicentín fue una divisoria de aguas muy grande que generó complicaciones puertas adentro del gobierno? Sí, yo creo que sí. Te diría que hay algunos temas que son especiales en lo simbólico. O sea, es que en la política lo simbólico es algo fundamental. Y lo de Vicentín, digamos, rememoró cuestiones relacionadas con el campo, toda la crisis de 2008-2009, que además fue uno de los elementos que más generó una división entre, en su momento, el jefe de gabinete Alberto Fernández y Cristina Fernández. Entonces te diría que sí, que fue un elemento muy importante. Bien, Augusto, te agradezco mucho por esta charla en la mañana de Radio Sónica, no será la última vez seguramente, te mando un abrazo grande y a seguir cuidándonos, ¿no? Bueno, no, por favor, muchísimas gracias por el llamado y a disposición cuando quieran. Un abrazo muy grande. Charlábamos con Augusto Salvato, que es politólogo, docente de la UCA Sociales, magíster en estudios latinoamericanos y también miembro del grupo joven del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Augusto, ahora voy con Augusto Niesgay. ¿Te das cuenta lo que